Buenos días. El presente trabajo corresponde a la presentación del trabajo final del curso de Métodos Cuantitativos 3, en donde se expondrá la realización del artículo científico relacionado con la educación sexual en la adolescencia de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a cargo de mi persona, Fanny Montero Solano. Para poder hablar de sexualidad y educación sexual, se deben comprender conceptos básicos como lo es género, sexualidad y en este caso nuestro interés, el cual es el individuo adolescente. Por lo que, primero definiremos género como concepto utilizado para relacionar el origen cultural con la existencia de las mujeres y los hombres, partiendo principalmente de rasgos psicológicos, sociales y culturales. Seguidamente, definiremos sexualidad como la construcción social, cultural e histórica donde se involucra deseo, placer y la genitalidad de los individuos. Finalmente, se considera como adolescencia el periodo entre la niñez y la edad adulta que es caracterizada por transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, siendo una fase de determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. La sexualidad es una realidad y experiencia que para ningún individuo es ajena, por lo que, en los diferentes procesos de educación para la afectividad y sexualidad integral, es necesario compartir los conocimientos, experiencias, inquietudes y necesidades de aquellas personas que se encuentran relacionadas al proceso de aprendizaje, garantizándoles la oportunidad de expresión abierta de ideas, sentimientos y opiniones que faciliten el proceso educativo, considerando así una educación sexual de calidad, aquella que aporte los aprendizajes necesarios para vivir una sexualidad responsable en condiciones de igualdad, relacionado con la diversidad de vivencias de cada comunidad a la que pertenezca el estudiantado, sin la producción de sentimientos negativos como el miedo o culpa, ni la imposición de valores acorde a grupos de poder específicos, basándose en información científica y validando las vivencias de toda la población estudiantil. Como método para realizar esta investigación, se ha utilizado la metodología cuantitativa y cualitativa. Como variables principales se tomó el género, la edad, la provincia en la que habita el estudiante y si ha recibido educación sexual antes de la universidad. Además, como método de recolección de datos, se realizó la utilización de un cuestionario dirigido a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, el cual se les hizo llegar por redes sociales, además de ser difundido por estudiantes del curso de Métodos Cuantitativos 3, obteniendo una mínima participación de ellos, pero aceptable para la realización de la investigación. Entre los resultados más destacables resaltan los siguientes. Los estudiantes encuestados fueron en total 20 estudiantes. Del estudio realizado se puede analizar que el 60% de la población de los estudiantes encuestados han recibido educación sexual antes de ingresar al sistema de educación superior, en este caso la Universidad de Costa Rica, y solo el 40% de los estudiantes encuestados no han tenido acceso a una educación sexual de calidad. Asimismo, se planteó a los estudiantes si tenían conocimiento sobre la diferencia entre los métodos anticonceptivos y los que son de uso de emergencia, para lo que el 65% de la población votó con un sí y el 35% votó con un no, planteando así la importancia de enseñarles a los adolescentes y jóvenes la diferencia entre estos métodos junto con su uso y que el conocimiento de estos no se da principalmente por la educación recibida en un centro educativo. Además, se les cuestionó el conocimiento sobre métodos anticonceptivos tanto masculinos como femeninos, en donde el femenino fue el que mostró más participación, en donde cada estudiante nombró mínimo 3 métodos anticonceptivos, como lo son las pastillas para planificar, el condón femenino, el DIU, la inyección, entre otros. Finalmente, se les solicitó su opinión con respecto a dos preguntas.
La primera pregunta se encuentra relacionada con la edad en la que se debería hablar de salud sexual y reproductiva en los centros educativos, en donde un 60% de los encuestados opinaron que es necesario comenzar a hablar de estos temas antes de los 11 años, encontrándose importante hablar de este tema desde la primaria. Seguidamente, un 35% de la población opina que este tema debería abordarse en la edad entre los 12 y los 15 años, en donde ya el estudiante se encuentra iniciando la etapa de colegio, y solamente el 5% cree que este tema debería comenzar a abordarse en la edad de los 16 años y los 18 años, en donde el estudiante ya se encuentra más avanzado en sus estudios y en sus vivencias. La segunda y última pregunta está relacionada con quienes creen que deberían de ser los encargados de hablar sobre salud sexual y reproductiva con los jóvenes. En esta pregunta se les permitió a la población encuestada marcar más de una opción, obteniendo así que el 90% de la población encuestada cree que quienes deberían de encargarse de este tema son los padres y madres de familia, seguido de un 75% que opina que deberían de ser los doctores. A continuación, se encuentra un 65% y un 55% asociado a que deberían ser los educadores y orientadores respectivamente los que deberían abordar el desarrollo de estos temas y sus inquietudes. Además, un 40% de la población opina que aquellos expertos en línea son los que deberían de ser quienes se encargan del abordaje completo del tema de sexualidad. Y finalmente, el 5% de la población cree que este tema debería de ser tratado por algún líder religioso u otro organismo no mencionado con anterioridad, respectivamente. Como conclusión del trabajo realizado, tenemos que los resultados presentados con anterioridad nos permiten llegar a la conclusión de que pese a existir poca o nula educación sexual en los centros educativos, el conocimiento manejado por los jóvenes en la actualidad referente a temas de sexualidad y reproductividad son amplios pero limitados a la vez, demostrando así la importancia de impartir una educación sexual y reproductiva de calidad donde no sea impartida bajo creencias específicas o conocimientos simples, sino que se les permita a los estudiantes una educación sexual y reproductiva actualizada, y sean ellos mismos quienes decidan cómo vivir su sexualidad siempre y cuando sea con conocimiento real. Muchas gracias.